de la construcción de la Comisión de Seguridad y de Mutual. Le damos la bienvenida a todos los asistentes a este webinar denominado Actualización de Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo. El día de hoy nos va a acompañar como relatora, nuestra psicóloga Claudia Cigales, representando a Mutual de Seguridad. A continuación, le entregamos el micrófono a don Alejandro Montesinos, presidente de la Comisión de Seguridad, que nos entregará algunas palabras de bienvenida. Don Alejandro, por favor. Muchas gracias, Bernardo. Gracias a los presentes. Muy buenos días a todos y todas quienes nos acompañan hoy. Se han conectado a este webinar, que es muy importante, y estamos a tiempo de comenzar el año con este seminario, que es bastante importante y cada vez lo estamos escuchando más en nuestras organizaciones. Seminario webinar organizado por la Comisión de Seguridad y Higiene Laboral de la Cámara Chilena de la Construcción Araucanía, nuevo nombre de nuestra sede, y junto con la Mutual de Seguridad. Este webinar denominado Actualización del Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo. Como presidente de la Comisión de Seguridad me es grato comentarles que tras un año 2022 cargado de actividades producto de que estuvimos concentrados en la pandemia, no digo que se haya terminado, pero sí ya cada uno sabemos lo que tenemos que hacer en caso de que tengamos algún contagio o alguna dificultad en la obra. Lo que quiero decir que no nos quita mucho tiempo para este tipo de cosas, las comisiones de esta organización, las obras, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces quedamos al debe con muchas actividades, por eso estuvimos cargados en este año que recién pasó de actividades. También lo vimos junto con la macrozona sur, que hoy en día estamos trabajando juntos, y ha sido un agrado, un gusto poder tenerlos cerca y trabajar en conjunto, que pretendemos que este año 2023 se aumente ese trabajo mancomunado. Este año 2023 que recién comienza, hemos planificado un año también cargado de actividades que se las vamos dando a conocer de a poco en el transcurso de este año. Este primer webinar se suma a una agrupación que hemos denominado la Hora de la Seguridad, y que durante el año abordará temas como accidentes en altura y excavaciones, accidentes graves y fatales, accidentes viales y el reporte de incidentes. En esta oportunidad nos reúne la actualización del protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales, que, como ustedes saben, es un instrumento del Ministerio de Salud que orienta mediante una metodología la evaluación de los riesgos psicosociales a los que podrían estar expuestos los trabajadores y trabajadoras en sus lugares de trabajo. Nos pareció fundamental comenzar este año con este tema, porque a partir de este 1 de enero, que recién pasó, entró en vigencia una importante actualización que veremos en profundidad a continuación con nuestra expositora, a quien le agradezco, Claudia Cigales, psicóloga organizacional de la Mutual de Seguridad, que ahondará en el tema. Y antes de dar inicio a esta exposición, les dejo con don Gonzalo Leiva, aquí presente, gerente de atención al cliente y servicio de la Mutual de Seguridad y miembro activo de la Comisión de Seguridad, a quien se dirigirá a usted de parte de la Mutual de Seguridad. Muchas gracias. Bien, buenos días, gracias, señor presidente. Buenos días a todos quienes están conectados con nosotros en este puntapié inicial del 2023, que hoy día nos reúne para conversar de un tema bastante relevante que tiene que ver con cómo el mundo laboral, y también nosotros que estamos desde la asesoría, y ustedes, por cierto, que están desde la parte interna, cómo tenemos que abordar algunos cambios que se han ido generando en algunos protocolos ministeriales, en lo particular lo que está relacionado con los riesgos psicosociales en el trabajo, de manera tal de generar y asegurar un entorno de, de- de trabajo saludable, entendiendo también cuáles son los desafíos que tiene nuestra sociedad, nuestro rubro en lo particular para el presente año, y desde ahí la importancia que tiene la comisión en la cual
muchos de los que estamos acá participamos, liderada por don Alejandro Montesinos, que tiene que lidiar permanentemente con estar actualizado, ir un paso más adelante. Sabemos que este año nosotros tenemos que dar mucha pelea porque vamos a tener diferentes factores que nos van a hacer o nos van a poner a prueba desde lo que es la productividad, mano de obra y sobre todo el cuidado de las personas, y ahí el rol fundamental de quienes participamos en la comisión, pero también quienes están todo el día en terreno, se vuelve fundamental para asegurar que nuestros equipos de trabajo se mantengan sanos y saludables durante su permanencia en nuestras obras. Fíjense que este protocolo en el tiempo ha tenido, la verdad, que casi nulas modificaciones, y eso ha sido obra de las autoridades que la verdad que no se han abierto mucho a hacer algunos cambios que se han presentado desde el mundo de las mutualidades, pero nosotros creemos que todo cambio tiene que ser visto como un avance, como algo positivo. En ese sentido es que hoy día queremos compartir cómo se viene este nuevo protocolo, esta actualización, porque es fundamental que todos los que estamos de cara a los trabajadores sepamos ocuparlo y lo entendamos, porque nos va a tocar también compartirlo y difundirlo dentro de nuestra propia organización. Para ello hoy día nos acompaña Claudia Sigle, que es nuestra psicóloga, que está hoy día ya muy enfocada en lo que tiene que ver con este nuevo protocolo. Nos va a dar los tips, nos va a mostrar dónde están los principales cambios y también cómo entenderlo de mejor manera, porque cuando lo empezamos a conversar con algunas personas, la verdad que era como un poco como para asustarse, ¿eh? Pero ya con el paso de los días, la verdad que ya lo vamos entendiendo de mejor manera. Así que, sin quitarle más protagonismo a doña Claudia, yo desde Mutual un abrazo enorme para cada uno de ustedes. Gracias por darse el tiempo para conectarse. Gracias también al presidente, que está permanentemente muy, pero muy encima de lo que está ocurriendo en seguridad aquí en nuestra zona. Así que, doña Claudia, la pantalla es toda suya. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Bernardo. Bueno, me presento, como ustedes ya sabían, mi nombre es Claudia Sigle, soy psicóloga que presta servicios para Mutual de Seguridad, y la idea no es asustarse con esto del protocolo, sino más bien poder capacitar, más que capacitarnos, es como actualizar, ¿no es cierto?, respecto a algunos cambios que han habido, algunas modificaciones que son menores, como dijo también Gonzalo, y la idea es que hoy día estemos todos como capacitados, que tengamos toda la claridad y podamos transmitir también eso a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros colegas, etcétera, a todos los trabajadores y trabajadoras. La idea ahora es avanzar en esta presentación y finalmente al terminar en una ronda más o menos de 10 minutos para que puedan hacer preguntas, comentarios, resolver todas las dudas que puedan tener, ¿ya? Así que les pido que por favor mantengamos nuestros micrófonos en silencio para poder avanzar, y obviamente si alguno quiere apagar la cámara no hay ningún problema, para que tampoco entorpezca la señal en ese sentido, ¿vale? Así que eso, voy a comenzar entonces. Acá. Esto del protocolo, ¿no es cierto?, de vigilancia de riesgos psicosociales en el trabajo, nace un nuevo contexto y esta actualización por el tema de la pandemia laboral, ya que obviamente nacieron nuevos factores de riesgo en cuanto a la salud mental en el trabajo, ¿vale? Antes, no sé, el cuestionario era Suceso ISAS 21 y el nombre, como lo vemos acá en el primer cambio, fue ahora a Suceso Social SM. Sigue siendo administrada, por supuesto, por la Suceso, solamente cambia el nombre A diferencia de los factores de riesgo clásicos, como son, por ejemplo, los físicos, los químicos, los biológicos y los ergonómicos, ahora los factores de riesgo psicosocial los dividimos en aquellos que dependen tanto de la organización del trabajo, como aparece ahí, y de las relaciones interpersonales del trabajo que nosotros vamos estableciendo. Cuando esto es mal gestionado, puede llevar a las personas a síntomas de estrés. Y esto, por supuesto, es una sensación aguda de malestar o derivado directamente de una enfermedad. Lo principal en el malestar de las personas es que esto puede impactar directamente en el rendimiento del trabajador o sentirse también poco valorado en el trabajo. ¿Podemos evaluar los riesgos? Sí. ¿Cómo? A través de este cuestionario, que es confiable, que es válido y mide todo lo que tiene que medir específicamente aplicado a los mismos trabajadores. En cuanto, por ejemplo, a la organización del trabajo, hay exigencias como cantidad, ritmo, habilidad,
Y autonomía, si nosotros tenemos nuestra propia autonomía del trabajo, la carga laboral, el cómo aprendemos, ¿no es cierto?, y el cómo nos adaptamos a diversas características del puesto de trabajo que tenemos. Y en las relaciones en el trabajo, la calidad de liderazgo, si recibimos apoyo social de parte de nuestros compañeros, de nuestras compañeras, de la jefatura, ¿no es cierto?, si hay un reconocimiento al esfuerzo que nosotros estamos brindando, si hay acoso, violencia, temor, etcétera, que eso lo vamos a ir viendo más adelante. Acá está un poco la cadena como de cambios que han habido durante el proceso completo del protocolo, desde el 2013, ¿no es cierto?, que se estableció, hasta ahora noviembre del 2022, que es cuando ya nace este nuevo método de cuestionario. Todo este protocolo, esta actualización entra en vigencia a partir de este 1 de enero de este año 2023. Acá hay otro poco de las diferencias del protocolo del 2017 al nuevo protocolo. Hay cierta variedad en el objetivo concreto que se desea medir. El objetivo ahora es que este cuestionario es una herramienta que establece procedimientos y criterios que van a identificar, evaluar, controlar y van a hacer seguimiento a los diversos factores de riesgo psicosocial que están presentes en cada centro de trabajo, con el objetivo de, por supuesto, proteger de la salud a todos los trabajadores y trabajadoras, con el fin de prevenir y gestionar aparición de enfermedades mentales que tengan origen laboral. Hay que identificar, evaluar, vigilar la exposición a los factores de riesgo psicosocial en cada centro, identificar variables de género, edad, ocupación, actividad económica, áreas geográficas, de acuerdo a la exposición que cada persona tenga dentro del puesto de trabajo. Hay que generar orientaciones. Tenemos la misión muy importante de generar estas orientaciones, de poder prevenir todo en temas de gestión de riesgo en el trabajo y proteger la salud de nuestros trabajadores. Hay que establecer criterios para la vigilancia de salud de los trabajadores y, por supuesto, contribuir al cuidado y promoción de la salud mental en los trabajadores de cada centro de trabajo. Existe, como ustedes ya saben, también el manual del método del cuestionario. Todo está a través de la página de la SUCESO. Ahí más adelante vamos a explicar que todo ahora va a estar coordinado directamente a través de la SUCESO. Como lo establece la ley, el empleador es quien deberá realizar esta identificación y evaluación de los riesgos definidas dentro del protocolo. Los resultados tienen que ser notificados al organismo administrador de la ley, quienes van a determinar el ingreso respectivo al programa de vigilancia, si por supuesto hay riesgos altos o no. Siempre va a ser la responsabilidad del trabajador también capacitar a cada comité de centro de aplicación del trabajo y otorgar las facilidades, como lo estamos haciendo hoy en día, por ejemplo, para que se cumplan las funciones descritas en este manual, cumplir con la normativa de esta manera y cumplir con las prescripciones de la OAL, que es el administrador de la ley. Acá aparecen principalmente los cambios del 2017 versus ahora el 2023. La prevención de los riesgos psicosociales siempre va a formar parte del reglamento interno de orden, higiene y seguridad cuando corresponda. ¿Qué se suma ahora? La prevención de vulneración de derechos fundamentales como acoso sexual, acoso laboral, menoscabo por teletrabajo o trabajo a distancia y discriminación laboral. Todo esto debe incorporarse sí o sí en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad cuando corresponda. Principalmente los niveles de riesgo se mantienen, riesgo bajo, medio, alto, de acuerdo a la escala de semáforo. ¿Qué cambia? Antes habían dos versiones del cuestionario SUCESO ISTAS 21, la versión breve de 25 preguntas y la versión completa de 142, que aplicaban 5 dimensiones y 19 subdimensiones. Ahora, ¿cuál es la actualización? Que hay solo un cuestionario, sea el SM de la SUCESO, con 88 preguntas y 12 dimensiones. O sea, no existen ya las subdimensiones, se reducen las preguntas y por supuesto aumentan las dimensiones que se van a evaluar como una globalidad. ¿Qué pasa ahora también? Antes la plataforma Mutual veía la versión breve del cuestionario y la plataforma SUCESO la versión completa. Ahora es toda la gestión del cuestionario se hace a través de la plataforma SUCESO. ¿Cuáles son las consideraciones importantes? La unidad sujeta a vigilancia siempre va a ser el centro de trabajo. La medición se hace por el RUT y cada centro de trabajo. Trabajadores honorarios que tengan una antigüedad de 6 meses. La SUCESO va a disponer de una plataforma para la medición y el empleador deberá implementar el programa de retorno al trabajo más de 3 meses continuos o acumulados.
se mantiene que mínimo debe haber un 60% de participación de las personas y de las encuestas en el trabajo. Todos se reevalúan en 2 años independientemente del riesgo. Esto lo vamos a ver explicado un poquito más adelante. El ingreso al programa de vigilancia corresponde siempre a riesgo alto o enfermedad profesional calificada dentro de la salud mental. El comité de aplicación constituido de la misma forma, mismas funciones, el 50% paritario, sin supernumerario para la toma de decisiones. La norma respecto a la agrupación se mantiene con las mismas indicaciones. Siempre va a ser primero lugar, comuna, luego provincia y luego región. Los trabajadores en régimen exclusivo de teletrabajo se pueden agrupar en la dirección vial de la jefatura. Las jefaturas locales que dependen de una jefatura regional o de mayor alcance, corresponde agruparlas en un centro donde se encuentre la jefatura de mayor grado. Agrupaciones idealmente deben alcanzar los 25 trabajadores y se debe promover la participación en todos los niveles de la organización. La unidad geográfica, por ejemplo, corresponde, ¿no es cierto?, se refiere a la creación de unidades de análisis enfocadas en geografías dentro del centro de trabajo. Por ejemplo, piso 1, piso 2, zona blanca, zona azul, sector A, sector B, etc. Cuando hablamos de ocupación, se refiere a la creación de análisis en función de los puestos de trabajo, como lo establece la clasificación internacional uniforme de ocupaciones. Por ejemplo, nivel de operarios, supervisores, profesionales de la salud, técnicos, profesionales de nivel medio, etc. Y la unidad funcional se enfoca directamente en la creación de análisis enfocadas en los departamentos que están dentro de los centros de trabajo. Por ejemplo, el área de recursos humanos, área de finanzas, área comercial, ventas, etc. Si miramos en la estructura del nuevo cuestionario más en detalle, podemos identificar acá las principales secciones y en verde, nosotros como Mutual, destacamos los elementos que tienen algunas modificaciones respecto a la versión anterior. Por ejemplo, las condiciones de trabajo, ahora se suma el teletrabajo, ¿no es cierto?, salarios por jornada, contratos, satisfacción, la salud mental, que es un factor muy importante que nació ahora en esta actualización, dolor corporal, y las nuevas dimensiones como reconocimiento y claridad de rol, equilibrio y trabajo de vida privada, confianza y justicia, organizacional, vulnerabilidad, violencia y acoso. Las 12 dimensiones nuevas que se van a evaluar son carga de trabajo, exigencias emocionales, desarrollo profesional, con reconocimiento y claridad de rol, conflicto de rol, calidad de liderazgo, compañerismo, inseguridad sobre las condiciones de trabajo, y acá hay 4 nuevas que las vamos a ver un poquito más en detalle porque debemos indagar un poquito en las preguntas: equilibrio trabajo-vida privada, confianza y justicia organizacional, vulnerabilidad, violencia y acoso. El equilibrio trabajo-vida privada se mide entre el trabajo y la vida privada, es la manera en que estos dos ámbitos en nuestra vida nos permiten un desarrollo adecuado como personas sin que una exigencia desmedida del trabajo interfiera con la vida privada. Esta dimensión se evalúa con estas 3 preguntas. Tiene que ver con la energía, el tiempo y las exigencias para ver si es compatible la vida privada con la vida familiar versus el trabajo. Confianza y justicia organizacional. Mide el grado de seguridad o confianza hacia la empresa o institución con el que los trabajadores y trabajadoras afrontan sus tareas cotidianas. Esta seguridad se puede expresar de varias maneras, como confianza en los directivos, relaciones con los compañeros y compañeras de trabajo, en la solución justa de los conflictos y otras características similares. Y de ello derivan 7 preguntas que son clave. Vulnerabilidad. Es en el trabajo la sensación de temor, desprotección o indefensión ante un trato que él o la trabajadora considera injusto por parte de la organización. Se puede entender también como la incapacidad de ejercer derechos o de resistir la disciplina que impone la relación laboral. A esta dimensión se le suman los ciertos 6 preguntas. Por ejemplo, ¿tiene miedo a pedir mejores condiciones de trabajo? ¿Se siente indefenso o indefensa ante el trato injusto de sus superiores? ¿Tiene miedo que la o la despidan si no hace lo que le piden?
considera que sus superiores lo tratan de forma discriminatoria o injusta, considera que lo tratan de forma autoritaria o violenta, o le hacen sentir que usted puede ser fácilmente reemplazado. Creo que son preguntas claves, sobre todo para medir esto. Violencia y acoso. En el trabajo es la exposición a conductas intimidatorias, ofensivas y no deseadas por las personas que se relacionan con características de quien sufre dicha conducta, tales como su apariencia física, género u orientación sexual, origen étnico, nacionalidad, creencias, etc., donde se evalúa esta dimensión con 7 preguntas. Los 7 pasos del ciclo para la implementación del protocolo y del cuestionario se mantienen con el mismo nombre. Sin embargo, existen algunas modificaciones en los plazos. Dentro de la conformación del comité de aplicación y la difusión de sensibilización se mantiene en 2 meses. Luego, la aplicación del cuestionario SEAL-SM es 1 mes como máximo. Y después, obviamente, la presentación de resultados, discusión y análisis y diseño de medidas se amplía a 2 meses dentro de todo ese proceso. El inicio de la ejecución de medidas al finalizar la etapa 4, ¿no es cierto? Y después el monitoreo y verificación de medidas tiene que ser constante por el centro de aplicación, y el inicio del proceso de reevaluación va a ser cada 2 años desde el inicio de la evaluación. Esto tiene que quedar muy claro. Ya no va a depender del nivel de riesgo, sino que va a ser riesgo bajo, medio, alto, 2 años desde el inicio de la evaluación hasta que se hace la reevaluación de acuerdo a la matriz, obviamente, de intervención. La gestión de las claves siempre se va a efectuar a través de la suceso, ¿no es cierto? A través de la planilla de solicitud de claves, la planilla completa con todos los datos, todas las casillas deben ir completas. En caso de enfermedad profesional con siniestro de caso, se debe enviar con 5 días de anticipación al inicio de la aplicación. Esto tiene que estar muy detallado para que después se pueda hacer el seguimiento, la supervisión y el control de las medidas que se van tomando y después para la reevaluación del proceso. El nivel de riesgo, bueno, aquí aparece un poco el plazo de reevaluación de nuevo de los 2 años, nivel bajo, riesgo medio y riesgo alto, de acuerdo a los puntajes. Las empresas que evaluaron dentro del 2021 y del 2022 y el resultado fue un riesgo bajo, deben ajustarse a los nuevos plazos indicados y reevaluar a los 2 años. Los que tienen riesgo medio y riesgo alto, se mantiene obviamente la estructura del año pasado. Dentro del método para establecer el puntaje de los riesgos del centro de trabajo, dado que son 12 dimensiones, el puntaje máximo posible por un máximo riesgo es de 24 puntos y el mínimo es de menos 24 puntos. Vale decir, si el 50% o más de los trabajadores del centro de trabajo se encuentran en riesgo alto en una dimensión, van a tener 2 puntos en esa dimensión. Si el 50% o más de los trabajadores del centro de trabajo se encuentran en riesgo medio en una dimensión, es 1 punto en esa dimensión. Si el 50% o más de los trabajadores se encuentran en riesgo bajo, son menos 2 puntos. La dimensión evaluada muestra menos del 50% de los trabajadores en los 3 niveles de riesgo, 0 puntos. La dimensión evaluada muestra un 50% de trabajadores y trabajadoras en un nivel de riesgo y un 50% de trabajadores en otro nivel de riesgo. Se asigna el puntaje del nivel de riesgo mayor. Una vez que se aplique el cuestionario, la presentación de los resultados varía respecto a la forma anterior. En el cuestionario SEAL-SM de la suceso, los resultados se muestran de manera horizontal, como se puede ver en la imagen, considerando además el resultado asociado a las preguntas de salud mental en una sección aparte. El ingreso al programa de vigilancia ambiental se da cuando los centros de trabajo que obtengan riesgo alto en la evaluación del cuestionario y los centros de trabajo donde existe una enfermedad ya calificada de salud mental como laboral. El ingreso al programa de vigilancia ambiental
estado de riesgo bajo o medio en una reevaluación, después de estos 2 años, el cumplimiento de medidas prescritas por el organismo administrador y que no existan trabajadores con enfermedad mental laboral. Ahí está detenidamente detallado el programa, ¿no es cierto?, de ingreso y egreso del protocolo de vigilancia. Esos son los principales cambios que han habido ahora dentro de la actualización de los riesgos del protocolo psicosocial. Me gustaría escuchar ahora si hay preguntas, comentarios, dudas, algo que les gustaría informar, que a lo mejor no se ha dicho. Pueden levantar la mano, escribirla por el chat. Claudia, Karen por ¿Sí? acá, una Hola, consulta. Karen. Eh, Nosotros en la última evaluación salimos con un riesgo medio por el tema de la doble presencia. Ahora me da la impresión que no lo veo. ¿Eso se eliminó? Sí, sí, esa parte, o sea, no es que se haya eliminado, pero sí hay una dimensión que enfoca directamente eso. Ya, porque era súper subjetivo, porque en el fondo además tenía demasiada ponderación porque eran 2 preguntas. Y ya al caer en una, tenías ya el 50% y era la pregunta como si mientras estabas en el trabajo pensabas en los problemas que tenías en la casa y eso es algo como súper inevitable de abordar por parte del empleador. Ujú. Sí, bueno, la idea de esta actualización también y de poder adoptar las dimensiones actuales es que ya sea como más confiable y más medible y que no sea subjetivo, sino más objetivo, sobre todo en temas de salud mental y todo lo que pasa en temas de pandemia. Ya. Y la otra consulta que tengo es más que nada entender un poco las funciones del comité de aplicación, porque por lo que vi en un gráfico ahí, alude específicamente a la aplicación del cuestionario. Es como hacer el seguimiento a las respuestas, a los resultados, y se limita a eso la función del comité. O sea, más que nada el comité, las funciones del comité, ¿no es cierto?, es definir el programa, la carta Gantt, supervisar estas 7 etapas, ¿no es cierto?, del ciclo del protocolo, elegir, bueno, acá ya no se da el tema de elegir la versión porque ya va a estar definida, ¿no es cierto?, pero es más que nada como definir las unidades de análisis, adoptar el cuestionario, definir la forma del contenido, la sensibilización, el cómo se va a difundir, obviamente después hacer el seguimiento, participar dentro de las matrices de intervenciones, que eso se mantiene, ¿no es cierto? Pero son varias funciones las que tiene, aparte de las que tú dijiste. Pero una O vez que sea, termina el proceso de aplicación del cuestionario, donde ya se monitorea y se verifican las medidas, ¿sí? eh, de ahí al otro periodo de nuevo de aplicación del cuestionario, el comité tiene que seguirse reuniendo, siguen haciendo tareas. Exactamente, sí. Lo que pasa es que hay que, ahora el comité tiene que estar en constante revisión, supervisión, tiene que estar en constante como monitoreo acerca del diseño de las intervenciones que se van a aplicar, o que se definieron, las tienen que estar en supervisión en el fondo de que esas medidas se apliquen dentro de estos 2 años. Pero respecto a las medidas que se adoptaron en ese Ajá. periodo, no seguir creando medidas entre uno y otro. No, o sea, cuando ya están establecidas, ¿no es cierto?, las medidas de intervención, la idea es que el Ah, comité pueda después hacer la supervisión del seguimiento y el control de que esas medidas se cumplan. Pero perfecto, esa revisión tiene que ser constante dentro de esos 2 años. perfecto. Ya, Claudia, muchas gracias. Gracias a ti. Claudia, tengo 2 preguntas en el chat. Una Cuéntame. de Natalie que indica, consulta sobre el plan de intervención, si el seguimiento será apoyado por su organismo administrador o no. Sí, tiene que ser apoyado por el organismo administrador. Pablo también pregunta si los 2 años comienzan de evaluación, los 2 años comienzan desde de la constitución del CDA o cuando ya obtiene el informe final de los resultados. Cuando ya se obtiene el informe final y ya están establecidas las medidas de intervención. Muchas gracias, Claudia. Tengo más preguntitas en el chat. Cuéntame. Jocelyn Ramírez pregunta sobre el mínimo de trabajadores para implementar el protocolo y la antigüedad
de ellos en el centro de trabajo. Sí, el mínimo, bueno, para poder considerar, como dijimos, el 60%, eso se mantiene. O sea, la idea es que el 60% de la empresa complete este protocolo para poder ser evaluado. Ya, Y me y dijiste el- otra pregunta, por eso. y sí, el mínimo de trabajadores para implementar el protocolo en los centros de trabajo, que en la versión anterior eran 10. Sí, eso se Eso mantiene. se mantiene. Sí. Ya, y finalmente Francisco pregunta si se ha definido el canal o medio o forma en la que el empleador notifique los resultados al organismo administrador. Perdón, te escuché cortado, Bernardo. Sí, perdón. Francisco consulta si se ha ¿Ya? definido el canal, el medio o la forma en que el empleador notifique los resultados al organismo administrador. El resultado de los informes. Sí, o sea, lo que pasa es que el resultado de los informes siempre está el apoyo del organismo administrador en esas reuniones donde el centro obviamente se junta y ven todas las unidades de análisis, se presentan los resultados y después se hace el seguimiento. O sea, el organismo administrador está presente en todas esas reuniones. Muchas gracias, Claudia. No sé si alguno de los participantes tendrá otra pregunta. Puede activar su micrófono si gusta o dejarla por escrito en el chat. Tengo una consulta, disculpa, Jaime Pérez por acá de SID. Hola, Jaime. El experto en prevención de riesgos de la empresa, en mi caso, puede solicitar, o en todos los casos, puede solicitar esta capacitación para que un asesor de la mutual pueda venir a una instalación de faena X o una oficina a hacer lo mismo que están haciendo ustedes para aclarar las dudas de los trabajadores. Sí, sí se puede, Jaime. O sea, la idea es que sea ahora, por ejemplo, como una actualización en general de la empresa, pero si necesitas algún foco específico, podemos conversarlo, no hay ningún problema con eso. Te podemos apoyar. Ok, gracias. Implementando un poquito la respuesta de Claudia, Jaime, nosotros como organismo administrador contamos con nuestro departamento de especialidades compuesto por psicólogas, que son las que generan estas capacitaciones o actualización directamente al comité de aplicación. Entonces, son a ellos los que nosotros intervenimos con mayor fuerza para dejarle claro el proceso que tienen que llevar y los pasos y los 7 pasos que se comentaron en la presentación. Así que directamente con tu asesor lo Ya, vamos viendo ok. y coordinando con las fechas que acomoden para todos. Vale, muchas gracias, sí, porque encuentro que es súper importante este tema, el psicosocial, sobre todo en oficinas, cuando hay, no sé, harto trabajo con responsabilidades, harto roce con los colegas, entonces es importante. Exactamente, y de repente hay gente que no tiene quizás como, no sé si los medios, pero como el computador a mano como para participar de estas capacitaciones y ahí se puede hacer algo un poco más especializado también para que le llegue la información a todos. Claro. Hola, Muchas gracias. hola, quiero hacer una consulta, Bernardo, Claudia, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Y Karina Esparza por acá. La verdad que, mira, tenemos varias consultas con mis colegas de obra, en realidad, porque, por ejemplo, partiendo por en qué momento de iniciar una de nuestras obras, nosotros empezaríamos a aplicar, ¿cuándo se considera el inicio del proceso? Porque hablábamos, alguien preguntó recién cuál es el mínimo de trabajadores, ya estamos claros que son 10. O sea, yo con 10 trabajadores yo ya puedo aplicar el cuestionario, conformar en realidad, iniciar el proceso y conformar el comité. O se consideran 6 meses, porque también se hablan de 6 meses de iniciar el centro de trabajo. ¿Qué es lo que tengo que considerar finalmente? Para O iniciar sea, el proceso. Perdón, no te escuché lo último. Para iniciar el proceso, ¿qué es lo que tengo que considerar? El O número sea, de para iniciar el trabajadores. proceso, primero hay que formar, ¿no es cierto?, el comité de aplicación y después ¿Pero ver en qué cómo vamos a momento? difundir esa información. Eso cuando ustedes lo determinan, o sea, desde ya se podría empezar a aplicar el tema. O sea, puedo tener, es que, mira, te pregunto por qué en obra, en las obras el número de trabajadores va aumentando con el tiempo. Entonces, no sé, pues yo a los 3 meses puedo tener 30 trabajadores
y al 10.º mes puedo tener 150. Entonces, ¿Pero son hay todos contratados por la empresa también? claro, sí, son todos Ya. contratados por la obra. Entonces, si te fijas, hay una diferencia tremenda en la cantidad de trabajadores. O sea, por conveniencia, por aplicación, yo optaría por aplicarlo, no sé, por los 3 meses cuando tengo 30 trabajadores, pero no me va a complicar, no me va a significar alguna observación O sea, posterior. lo que sí o sí hay que tener claro es que la participación de los trabajadores, incluyendo los temporales, tienen que ser sí o sí el 60% de la empresa. Y obviamente por cada centro de distribución, o sea, cada centro de trabajo, tú tienes que formar un CDA en el fondo, donde Claro, obviamente este comité de aplicación tiene que componerse por un mínimo de 4 y un máximo de 10 integrantes. sí, ahora Ujú. es que esa es la duda, como te digo, porque para nosotros es más práctico aplicarlo cuando, no sé, pues tengamos 30 trabajadores, a diferencia de aplicarlo con 150, por los tiempos que se consideran, porque el 60% de 150 trabajadores igual es harto. ¿Te fijas? Ujú. Entonces, yo estuve en otra capacitación que hizo el equipo de Los Ángeles, ¿Ya? y me recuerdo que ahí hicieron la pregunta si tenían estimado el tiempo que demorarán en aplicarse este nuevo cuestionario a los trabajadores. Y la verdad que tienen considerado aproximadamente 30 minutos. No sé si tú tienes el mismo dato, pero, o sea, nosotros lo conversábamos en obra y la verdad que como tenemos trabajadores con distintos tipos de capacidades, digamos, Mm. nosotros vemos bien difícil aplicar el cuestionario en 30 minutos con una persona. Sí, efectivamente son como entre 30 y 35 minutos los que se demoran porque obviamente se redujeron las dimensiones y las preguntas. Claro. Antes era como entre 30 y 45, ahora es como media hora más o menos de la aplicación del cuestionario. Sí, pues ahora son más preguntas, pues, del cuestionario lista 21, el breve, muchas más preguntas. Por eso en eso estamos medio complicados. Pero en definitiva, Claro, acuérdate que ahora ya no existe el breve, sino que solamente una versión, que es la que tiene ujú, las 88 preguntas, ¿cierto? Y las sí, correcto. dimensiones. Sí, por Ujú. eso, pues, como Sí, son más preguntas. Entonces, en definitiva, para dejar más claro, entonces yo puedo aplicar o sea, iniciar el proceso cuando yo estime conveniente hacerlo, eh, y independiente de, digamos, bueno, que tenga 10 trabajadores, independiente de los 6 meses que también se habla. exacto. Esto ahora es por centro de trabajo, no por ruta empresa. No, es ¿Cierto? por centros de trabajo. Ya, correcto. Ya, esa era una de mis consultas. Ujú. Gracias. No, gracias a ti. Ujú. Gracias, Claudia, Karina, por tu consulta. Claudia, tengo otra consulta. Cuénteme. Las medidas que se adoptan luego de este cuestionario, ¿quién las define? ¿De qué magnitud deben ser? ¿Y qué obligación tiene el empleador de aplicar cada una de las medidas que se determinaron ahí? Porque, por ejemplo, no sé, si una de las medidas es días libres, reducciones de horario de la jornada, ¿hasta Ujú. qué punto tienen y qué obligación tiene el empleador de adoptarla? O sea, las medidas siempre se van a definir en conjunto el comité, ¿no es cierto?, de aplicación, con todos los integrantes, ojalá, y tiene que estar, bueno, todos los representantes y estar todos de acuerdo con esas medidas. Que se hagan o no, o que el organismo o la empresa esté obligada a hacer todas las medidas, no, obviamente va a depender de las herramientas y los recursos que tenga la empresa para poder aplicar esas medidas también. No Ya, es que pero todo, por ejemplo, si hay 10, no es que se apliquen las 10, sino que dentro de esas 10 se va a ver la mejor forma y la mejor opción para poder entregarle, obviamente, a los trabajadores y a las trabajadoras el cumplimiento de esas medidas para que, obviamente, se prevenga como que pueda haber una enfermedad profesional a futuro. perfecto, pero no hay un tipo de sanción por no cumplir todas las medidas que se determinaron ahí en el comité. No, no hay una sanción si es que no se cumplen todas las medidas. Por eso la idea principal es que dentro de este comité y dentro de esta reunión donde se diseña, ¿no es cierto?, la matriz de intervención, es que estén todos de acuerdo y que sean medidas realistas dentro de lo que pueda entregar la empresa también. Exacto. Ya, muchas gracias, Claudia. Ujú, a ti. Tenemos una pregunta en el chat. Ignacio Ortiz consulta, ¿el comité de aplicación cada cuánto tiempo se debe o debe tener reunión?
Esas reuniones ahora en la actualización del nuevo protocolo las tienen que definir ustedes porque el comité sí o sí tiene que estar en constante reunión y seguimiento de todos los avances que se hagan de las matrices de intervención, pero no es que esté definido como un plan. Ese plan lo pueden obviamente programar dentro de esas reuniones, pero no es que esté establecido como algo fijo como dentro de los sucesos. Gracias, Ignacia, por tu consulta y Claudia por aclaración. Ana Sabatel pregunta, para una empresa con varios centros de trabajo, al menos más de 50, dice, ¿debo aplicar el protocolo en todos o puedo aplicar uno como muestra en los centros de trabajo con mayor personal? No, tiene que aplicar a nivel global de la compañía. Sí. Es por centro de trabajo, hay que dejar bien claro el Exacto. asunto que es por Sí, centro de trabajo. Cada sí. centro de trabajo que tenga más de 10 tiene la Tiene obligación de que, aplicar. exactamente. Fabiola Riquel me consulta, ¿me pueden sancionar si no tomé la encuesta con 30 trabajadores en 2 meses? Después tengo 90 trabajadores y debo volver a aplicarlo o no. Bueno, esta es una realidad que comúnmente se ve en la construcción, por lo que comentaba Karina hace un instante, que las masas fluctúan mucho. Ujú. Claudia, coméntanos por favor, ¿tendría alguna complicación aplicar el cuestionario con 30 trabajadores y después la masa, ya en proceso de aplicación de cuestionario, mi masa sube? ¿Habría alguna complicación con respecto a eso? Es un poco como la pregunta que había hecho la niña anteriormente, ¿no? Que Sí, de 30 después pasa a 100 o 150 porque obviamente van rotando o van requiriendo por proyectos nuevos, pero siempre la masa que esté actualmente contratada es la que en el fondo se va a evaluar en ese momento. exacto, exacto. Bueno, la pregunta de Jaime, no sé si Jaime tiene alguna duda, pero creo que ya la vimos. Jaime pregunta si por la obligación de aplicarlo en todos los centros de trabajo con más de 10. Sí, Jaime, es Sí. obligación. ¿Alguna otra duda, estimados? ¿Alguna consulta? ¿O algún comentario que quieran ¿Algún revisar también comentario también? importante? Sí. Bueno, como organismo administrador de la ley, siempre disponibles para poder apoyarles, consultar y poner nuestro equipo de especialidad a disposición de todas las empresas que lo requieran, ¿ya? Recuerden que nosotros contamos con nuestras psicólogas que están capacitadas en estos procesos y que los pueden guiar en cada uno de lo que hoy día el protocolo de riesgos psicosociales nos compete como organismo administrador. Recuerden que la plataforma es de autoría y de uso de la... Tenemos una pregunta más. Em, para los trabajadores que no saben leer y escribir, ¿qué herramientas o qué herramientas tienen para poder eh, responder esta encuesta? Sí, ahí tiene que pedir asesoría en el fondo y apoyo del organismo externo para que pueda hacer presente en la aplicación del cuestionario, que es como el organismo de fe un poco para poder aplicarlo. Ya. Christopher nos envió una pregunta y nos dice que él aplicó su protocolo, Ajá. la versión anterior, dice, ¿Ya? y pregunta, ¿tengo que volver a aplicarlo antes de 2 años? Depende del riesgo, el nivel de riesgo. Como salió en la presentación, si es un riesgo bajo, se puede aplicar a 2 años. Si es un riesgo medio o alto, se va de acuerdo a lo que se hizo el año pasado y las medidas de intervención que se hicieron el año pasado. Ya, perfecto. Bueno, Fernando Arias hace la misma pregunta y creo que te contesta igual. Ujú. Em, Víctor, Víctor Gutiérrez pregunta por la presentación, si la podemos compartir, se le va a hacer llegar a todos un documento, eh, un documento de la presentación, y no se preocupen, todos los inscritos.
Sí, no hay problema. Si lo prefieren así, de todas maneras está el manual y está todo detallado en la suceso, ¿no es cierto? Pero puedo mandar esta presentación, no tengo ningún problema. Bien. Valesca Labrín consulta si realizo la evaluación con 30 trabajadores, ¿cómo cumplo con el porcentaje o vuelvo a aplicarlo? O sea, recuerda, Valesca, que el mínimo son el 60% de la masa que hay en el momento de la aplicación. Y ese 60% es 30 trabajadores, cumples con lo establecido. Christopher dice, los datos de la encuesta se suben en el portal de la suceso. Sí. Efectivamente, donde se habilita la plataforma. Y terminamos con Fernando Arias, que consulta si el riesgo es alto. Una de las medidas a contratar es contratar y mantener algún psicólogo en la empresa. Es que eso relativo depende de lo que se quiera medir, lo que se quiera hacer, pero en general hay psicólogos dentro de las organizaciones que apoyan como todo este tema como de la salud mental. O sea, eso es decisión de cada organización. Exacto. Jamás te van a decir como respuesta, debes contratar un psicólogo para tu centro de trabajo. Eso va a depender de las voluntades y los recursos que cada organización pueda tener. Ujú. Bernardo, Sí, Karina. me acordé de lo que te consultaba el otro día con el tema de esa modificación que hay ahora que se consideran 25 trabajadores que están relacionados, entiendo, con las unidades de análisis. ¿Me podrá explicar un poquito, Claudia, de qué se trata? ¿Por qué hay una modificación ahora de 25 trabajadores que yo la confundí con el mínimo de 10 que siempre ha existido y se mantiene? Ahora lo entiendo. ¿Pero a qué se refiere con estas unidades de análisis? O sea, las unidades de análisis son la agrupación de los trabajadores, ¿no es cierto?, con algunas características que estén determinadas y que se desean conocer los riesgos psicosociales sobre esas personas en el fondo, que tienen que ser un mínimo de 25 o 26 personas. En el fondo para focalizar y hacer como todo, obviamente a través del anonimato, pero tienen que cumplirse eso. Esa es la unidad de análisis. Son los trabajadores, la agrupación de los trabajadores a quienes va dirigido dentro del centro de trabajo con estas determinadas características. Y ahí para aplicar en esas unidades tiene que haber un mínimo de 25 Un mínimo de 26, trabajadores. exactamente, sí, de 26 personas. ¿Y eso es parte de la aplicación del cuestionario? Ujú. Ya, gracias. Em, a ver, Marisela Venegas pregunta, buen día. Si estoy recién comenzando una obra en la cual comienzo con una masa de 20 trabajadores, ¿debo aplicar de inmediato, me imagino que el protocolo, o se debe esperar un tiempo para su aplicación? Que depende de la fecha que tengan ustedes como empresa para poder aplicarlo, pero si es la masa que tienen actualmente, como dijimos delante, se respeta con la gente que está contratada en ese momento. No es que tú tengas que esperar, por ejemplo, ustedes definen, ¿no es cierto?, una fecha para poder aplicar este cuestionario y si en esa fecha hay 20, 30 o 100, se aplica dentro de la masa total que haya y dentro de esa masa tiene que haber el 60%. ¿Cómo? A- Perdón. Ana Zapatel pregunta, ¿el Ah, comité de aplicación debe ser uno para todos los o tiene que ser uno distinto por cada centro de trabajo? por cada centro de trabajo. Gracias, ministro. Por cada centro de trabajo tiene que haber un comité de aplicación. Estimados, agradecemos su disposición, su tiempo en este minuto de conexión. Entendemos que es un proceso que hay muchas preguntas todavía, muchos temas que tratar, que trabajar. Los invitamos a revisar nuestra página, en nuestra página de mutual.cl. Constantemente subimos el material para que ustedes puedan estar al tanto de las actualizaciones. Agradecer a la Comisión de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción de Temuco
por la instancia, por las voluntades de Claudia también, que no, ha sido parte de este webinar. Y por supuesto, a cada uno de los asistentes que hoy día tuvo la gentileza de conectarse y a generar sus consultas en esto. Ujú. En nombre de la Cámara Chilena de la Construcción, de la Comisión de Seguridad y de Mutual, de la Agencia Temuco, le damos las gracias por su conexión. Que tengan todos una excelente jornada. Muchas a gracias. todos. Que tengan Gracias, buena Bernardo. tarde. Gracias, Claudia. Gracias, Bernardo y Claudia. Gracias a todos ustedes. los Chao, gracias. asistentes. Hasta Estén luego. bien. Buen día. Vamos a enviar la grabación también una vez que la podamos subir. Y la presentación a los inscritos.